década de los 80, conocimos uno de esos jóvenes periodistas venezolanos de aquí en Caracas, en el trabajo que estaba haciendo aquí en Caracas, Rafael Ángel García, y gracias a él, al programa que tenía que se llamaba Comunidad Con, fue la primera vez que salimos en un programa de televisión. eh, y fue muy cómico porque tuvimos que ir de madrugada al cementerio que estaban cubriendo la situación en una escuela que se le tenía problemas con el drenaje, con las cañerías, y entonces desde esa escuela nos dieron un espacio para que nosotros pudiésemos promocionar unas jornadas de atención al niño. Uno de los primeros eventos que hicimos fuera de la comunidad de Macarao para convocar a diferentes líderes y promotores comunitarios, madres cuidadoras, docentes que asistieron a esas jornadas de todo el país, y que fue un momento clave para nosotros, pues para el trabajo y el rumbo que fuimos tomando en esos años. Entonces, nuestro reconocimiento, Rafael Ángel, pues se convirtió no solamente en un colaborador estrecho, solidario, permanente, sino que además terminó siendo un gran amigo, un ser humano excepcional. Y por años entregamos en SECODAP el premio Rafael Ángel García, pues que premiaba la labor y reconocía en distintos rubros el trabajo, las iniciativas de los medios de comunicación social, impreso, radioeléctrico, radio, televisión, en diferentes fuentes institucionales y también organizaciones sociales. Y bueno, siempre fue para nosotros, como digo, esa idea del medio como también como una palanca para el desarrollo, para la promoción y para darle voz a los protagonistas de las historias. En este caso, los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Nos complace mucho tener a María Silvia en esta actividad, en este conversatorio, porque María Silvia pues fue en la organización donde ella trabajó por años, Global Infancia, junto con SECODAP y otra serie de organizaciones de muchos países de América Latina. Pudimos cristalizar la creación de la red de agencias de noticia ANDI para América Latina, ¿no? Que es agencias de noticias de periodismo a favor de la niñez y de la adolescencia, de las que seguro ella podrá tener mucha más información. Ella como periodista, y nos tocó pues aprender mucho de esta realidad que vivimos en nuestros países de América Latina, pero pues también con una particularidad especial por la situación y las condiciones que vivimos en Venezuela, y que probablemente Paraguay también vivió por años y que pudimos comprender y que limitan determinantemente la acción de los medios. Pero esa dualidad entre darle voz a los niños, la necesidad de que sean protagonistas, de que se conozca su realidad, pero a la vez que no se puede hacer de cualquier forma, entender que son una población que también tiene una realidad específica, que puede ser vulnerable y que por lo tanto el acceso tiene que ser con unas condiciones de dignidad, de preocuparnos por la integridad física, emocional de ese sujeto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio que no haga llegar a la síntesis fácil que muchas de las salas de redacción de todo nuestro continente se llega, que es decir, nada
ninguna información que tenga que ver con niños, nada que tenga que ver con adolescentes, nada que no sea algo oficialmente promovido, de forma tal de evitar conflictos legales, demandas. Entonces, de esa forma, cómo darle protagonismo sin silenciar la voz de esos ciudadanos, de esas ciudadanas, ¿no? Entonces, por eso nos complace mucho tener a María Silvia, que sabemos, pues es una, como decía antes, una periodista bien calificada y que, como decía Oscar, pues fueron fundadores en esos inicios de esa red, de construir esa forma de hacer periodismo de primera, con un enfoque de derechos del niño, niña y adolescente. Gracias, María Silvia, por aceptar esta invitación desde la Asunción. ¿Ok? Un abrazo grande para ti y para todo el Paraguay. Muchísimas gracias, Fernando y Oscar, son los fundadores de SECODAP. En este momento ya vamos a compartir con María Silvia Calvo, vamos a conocer su trabajo y a conocer qué herramientas tiene para nosotros, comunicadores, para apegarnos a los derechos de los niños y cumplir con nuestra labor como informadores, pero más allá de eso, como comunicadores. María Silvia, te dejo el micrófono abierto en este momento. Antes que nada, gracias Fernando y Oscar por estas hermosas palabras. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias realmente por la invitación. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes, con amigos tan queridos como Fernando, como Oscar, pero en realidad SECODAP es para mí una organización muy querida, aunque no tuve aún la oportunidad de conocer Venezuela ni de conocer personalmente la organización en sí. Tengo la suerte de tener a estos dos amigos, porque son realmente amigos de muchos años, con quienes compartimos experiencias maravillosas, profesionales y personales también, ¿verdad? Bueno, y por supuesto no podía negarme a estar aquí, si bien hoy estoy un poquitito más alejada de este tema, digamos, de la niñez, porque como dijo Oscar, como dijeron Oscar y Fernando, yo estuve 22 años en una organización que para mí, más que un trabajo, fue mi familia, fue mi casa todos estos años. Pero bueno, hace un año se me presentó una oportunidad laboral que sentía que era algo que tenía que hacer. A veces nos cuesta un poquitito salir de nuestra casa y explorar el mundo. Y bueno, yo lo tomé de esa manera, como una oportunidad de explorar el mundo laboralmente, de salir de aquello que tenía tantos años haciendo. Y bueno, estoy actualmente en Naciones Unidas trabajando en el área de comunicación siempre, que es mi pasión y mi amor, ¿verdad? Pero muy enriquecida con estos 22 años. Cuando yo empecé en la organización, allá por los años 89 aproximadamente, en Global Infancia a trabajar, siendo muy novel todavía en la profesión, con mucha tal vez caradurez, empecé a trabajar con los derechos de la niñez y desde un comienzo lo primero que me pasó cuando empecé a sensibilizarme más sobre los derechos de la niñez fue preocuparme o digamos, de alguna manera sentir que tenía que hacer algo, que quería hacer algo con esto más ligado a mi profesión. Me preocupaban algunos abordajes, me preocupaba sobre todo cuando veía a niños, niñas y adolescentes expuestos en los medios de manera que no eran muy respetuosos de sus derechos o de su condición propia de niños y niñas, y no sabía muy bien cómo. Al comienzo un poco a tientas, fuimos en Global experimentando algunas propuestas, algunas iniciativas, conversando con grupos de adolescentes organizados, con niños y niñas, a ver cómo ellos se sentían, pero no teníamos muy claro cómo avanzar, cómo dar una respuesta que realmente sea efectiva. Y un poco por casualidad, si es que existen las casualidades, ¿verdad? Encontramos una iniciativa brasilera que nos impactó ya, inclusive en su versión web, ¿verdad? Cuando la conocimos,
Y bueno, esa iniciativa es ANDI, que ANDI eran las siglas de Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia, digo porque hoy ANDI sigue existiendo, pero ya el nombre no son siglas, sino que ya es una marca en sí misma. Pero era una agencia de noticias brasilera que justamente nació con esta misma preocupación, que creo que es la que también le movió a SECODAP muchos años a iniciar hace muchos años iniciar ese trabajo, como a nosotros desde Global Infancia, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ir personalmente a Brasilia a conocer la iniciativa brasilera, y siempre digo, esto para mí fue un amor a primera vista. Salí que no podía creer lo que había conocido ahí, porque era una estrategia probada y comprobada, que daba realmente una respuesta efectiva a esta preocupación que creo que compartíamos muchos comunicadores y periodistas en América Latina. Y eso posibilitó que se cree una red de agencias de noticias por los derechos de la infancia y la adolescencia, la red ANDI América Latina. Llegamos en un momento a ser 13 países nucleados bajo esa red, dando una respuesta efectiva a los derechos de los niños en los medios de comunicación y desde los medios de comunicación, y bueno, y sobre todo con un método, con un circuito que permitía partir de datos reales de cómo los medios estaban cubriendo los temas de niñez y adolescencia, y a partir de eso poder trabajar con periodistas, trabajar con medios, encontrar juntos una forma diferente de hacerlo, una forma que dé respuestas a las necesidades del periodismo, pero sin vulnerar los derechos de niños y niñas, y con mucha rigurosidad, con datos estadísticos que nos permitían tener un mapa, una fotografía muy clara y muy parecida en todos los países de la región de cómo se estaba cubriendo el tema de niñez, ¿verdad? Sin duda para mí esa fue una experiencia que marcó mi vida, creo que para siempre, porque por más que hoy no estoy directamente involucrada con la niñez, mi vínculo muchas veces con los medios en mi país y con los periodistas sigue siendo desde ese recuerdo, ¿verdad? Y bueno, entonces cuando me pidieron poder compartir un poco esa experiencia y dar algunas sugerencias de lo aprendido en esos años de trabajo, desde Paraguay nos tocó asumir la Secretaría Ejecutiva de la red ANDI, y bueno, y estuve al frente de esa red en la Secretaría Ejecutiva mucho tiempo, y entonces realmente fueron muchísimos los aprendizajes. Y entonces, bueno, quería compartir un poquitito de esto con la propuesta que nos hacen, que nos piden. Si me habilitas, por favor, para compartir la pantalla, Vanessa, te agradecería mucho. Seguro. Listo. Ahora sí. ¿Ya ven mi pantalla? No. No. ¿O no? No. A veces tarda un poquito en... Sí. ¿Ya está? No. A ver. A la tercera. A la tercera, sí. Ahí está. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí. Bueno, entonces básicamente lo que me habían pedido es esto, ¿verdad? Que dé algunos delineamientos, algunos tips de cómo realizar un abordaje periodístico que sea respetuoso de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La verdad, le comentaba esto a Vanessa, tenía ganas de contar tantas cosas porque tanto me apasiona esto, que tenía ganas de contar tantas cosas, pero finalmente, luego de meditar, decidí centrarme en esto, en los elementos, las consideraciones que como periodistas, como comunicadores, debemos tener en cuenta para que nuestro abordaje sea respetuoso de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, algunos elementos a considerar. En primer lugar, creo que seguramente la mayoría de ustedes manejan esto del interés superior del niño. La Convención sobre los Derechos del Niño en mi país ratificada en el año 90, pero creo que todos más o menos estamos dentro de esa década ratificando la convención y haciendo la ley en nuestro país. Dentro de los diferentes principios que plantea el del interés superior del niño. Esto básicamente significa que ante cualquier otro interés, en casos de conflicto, el interés que
que vale, el interés que sobresale, el que prima, es el de niños, niñas y adolescentes por su característica particular de estar en un proceso de formación. Entonces, más allá del interés de los medios de comunicación, más allá del interés de cualquier otro interés, porque muchas veces inclusive nos encontramos con periodistas que nos decían, pero yo tengo que hacer esto para que una persona reciba la culpa, la pena que tiene que recibir, entonces le tengo que exponer al niño de esta manera para que se vea lo que hizo y que esta persona sea juzgada. Puede ser hasta un interés muy noble, pero lo que prima siempre es ese interés superior del niño. El niño en primer lugar, el niño y sus intereses sobre cualquier otro interés. Entonces esta es como una premisa básica, inicial, pero que es la que tiene que regir ante cualquier duda que tengamos cuando estamos haciendo un trabajo periodístico o de comunicación. Por otro lado, lo que siempre decimos y que creo que es lo que en los casos de dudas, de discusiones, cuando no nos poníamos de acuerdo con periodistas en relación a cómo hacer o no hacer una determinada cobertura, lo que siempre decíamos es esto, tenemos que tener con el niño aún más, pero las mismas consideraciones y principios que con los adultos. Si con los adultos tenemos, o a veces nos es más fácil tener un trato más dignificante o un trato más respetuoso, tal vez porque lo consideramos nuestro igual al ser de una generación similar, con mucha más razón tenemos que tenerla con los niños y niñas. Entonces, esos mismos principios que rigen nuestro actuar profesional o nuestro actuar cotidiano como seres humanos con los adultos son los que tenemos que tener en cuenta con niños y niñas. Por eso también muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, del castigo físico con niños, esto viene muy bien porque decimos, si vos considerás que una persona a quien vos querés mucho está actuando mal y considerás que tenés que corregirle, le vas a dar una bofetada, le vas a dar un estirón de cabello, a un adulto no. A un adulto no, porque sé que esa persona me puede devolver en la misma medida o me puede demandar. Y sin embargo, con un niño sí justificamos ese tipo de acciones. Entonces, trasladando esto al periodismo, con el mismo respeto, con las mismas consideraciones, con los mismos valores que abordamos temas que son para adultos, debemos hacerlo y aún más con niños y niñas. Por otro lado, todo esto responde, como dijimos antes, a que estamos hablando de un sector particularmente vulnerable, que está en etapa de formación y que tenemos que ser conscientes entonces que todo lo que hagamos con ellos tiene un impacto en su vida y en el desarrollo de esa vida que está, digamos, en una etapa muy especial. Entonces, no podemos nunca quitarnos esto digamos, de la mirada, para definir nuestro actuar, ¿verdad? Y esta premisa es la que más mueve corazones, la que más nos hace muchas veces hacer el clic. Hemos tenido grandes debates con periodistas. Recuerdo particularmente uno en un foro muy grande que hacíamos en Global Infancia, eran más de 1000 personas y un grupo de periodistas estaba en un panel debatiendo sobre este tema, eran los inicios de la red, y se había dado en Paraguay un caso muy, muy conocido de un militar con mucho poder, en una época en que todavía los militares tenían aún mucho más poder en Paraguay, que había golpeado brutalmente a su hijo, brutalmente, a un niño. Y había como todo un debate instalado en relación a si deberían mostrarse o no esas imágenes, porque como esta persona tenía mucho poder, los mismos periodistas decían que solo a través de esas imágenes podrían lograr que esa persona reciba la pena que debía recibir, porque si no estaba expuesto públicamente, probablemente iba a zafar, como decimos en Paraguay. Bueno, y realmente fue muy difícil llegar a un consenso, digamos, con los medios, hasta que alguien de la platea pregunta qué hubiera hecho si ese niño era su hijo. ¿Les pondría de esa manera? Entonces, esa es una pregunta clave, tan básica, pero tan cierta. ¿Cómo actuaríamos? ¿Le llamaría de esa manera si fuera mi hijo?
publicaría esa foto si fuera mi hijo, contaría esta historia si fuera mi hijo. Bueno, y esto es una pregunta que siempre les invitamos a que se hagan. Creemos que ahí van a encontrar la mejor respuesta, que es la que les surge realmente del amor que podemos tener hacia nuestros propios hijos, ¿verdad? Y entender entonces que nuestro abordaje es un abordaje que deja huellas, que marca. Y acá también siempre contamos una historia de una mujer italiana que escribe un libro siendo adulta, en donde ella cuenta que cuando era pequeña pertenecía a una familia muy reconocida de Italia, su papá era un ministro, y cuando era pequeña su padrino, que era además alguien en quien ella confiaba muchísimo y a quien quería muchísimo, intenta abusar sexualmente de ella, ¿verdad? Para ella ella relata a la adulta que fue el peor trauma que vivió. Si bien el abuso en sí no se perpetró, digamos, para ella la confianza se le hizo añicos. Ya tenía una incertidumbre, no sabía en quién podía confiar. Esta persona que era su padrino, su tío adorado, hizo eso, ¿en quién confiar ahora? Y contó que fue un proceso muy traumático, sobre todo a nivel de la confianza en su vida, y como era de una familia muy conocida, cuenta que ella tuvo mucho acecho de los medios. Los medios estaban encima, la noticia corrió, salió a luz, y ella tenía mucha vergüenza de volver a la escuela, de volver al colegio, porque creía que todos sus compañeros, sus amigos estaban al tanto de esto por el acecho que ella vivía y veía en su propia casa, de parte de los medios de comunicación. Y para mí fue muy fuerte cuando leí que ella decía que le fue más difícil superar la vergüenza pública de saber o de creer que todos conocían su historia, que todos conocían lo que le pasó, que el mismo hecho del intento de abuso sexual y con todo lo que generó en ella a nivel de la confianza, como les había dicho. Entonces, muchas veces, siempre, yo al menos soy de creer que muchas veces se hacen cosas en el periodismo sin mala intención, pero sin medir todo el impacto que puede tener. Entonces, no olvidar que con cualquier persona, con cualquier ser humano, nuestro trabajo deja huellas, pero mucho más en el caso de niños, niñas y adolescentes. Entonces, algunas consideraciones así particulares, puntuales. Uno de los puntos de los que siempre hablamos tiene que ver con el lenguaje. Somos comunicadores, somos periodistas, sabemos que el lenguaje construye. Realmente todo nuestro sistema de pensamientos es identificado y está marcado por cómo lo decimos, por las palabras que utilizamos. Entonces no podemos desconocer esto, no podemos ignorar el peso y la importancia que tiene en el lenguaje, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de actuar, en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y a través del lenguaje también podemos afectar la dignidad de una persona, de acuerdo a cómo la nombramos, a cómo nos referimos a esa persona, podemos potenciar esa dignidad o menoscabar esa dignidad. Y es a veces común en los medios, sobre todo cuando hablamos de situaciones de violencia, y principalmente cuando son niños, niñas y adolescentes los que aparecen como los agentes de la violencia por un robo o por, no sé, consumir drogas, o inclusive por cuestiones que tienen más que ver con cuestiones socioeconómicas, por estar en la calle o por mendigar, ¿verdad? Generalmente ahí nos encontramos con muchos términos que afectan la dignidad de estos niños y niñas, ¿verdad? Por el contrario, un lenguaje respetuoso ayuda a construir una imagen diferente. Desde ese lenguaje les damos la posibilidad de que crean en un cambio, de que logren un cambio, de que puedan inclusive transformar su realidad. Porque cuando se ven dignos, cuando se sienten tratados con dignidad, es cuando es mucho más fácil construir esa realidad digna para ellos mismos, ¿verdad?
Siguiendo con el lenguaje y dentro de estos términos que normalmente utilizamos, siempre nos tomamos un tiempo para hablar del término menor, que es un término que nos dimos cuenta en nuestro relacionamiento con periodistas que en la mayoría de los casos no es utilizado de manera peyorativa o con intención peyorativa, en la mayoría de los casos, pero es frecuentemente utilizado. En el caso Paraguay, aproximadamente el 80% de los términos peyorativos que encontramos en la prensa, digamos, menor es la palabra que predomina. ¿Y por qué tomamos menor como un término peyorativo? En primer lugar, hay que entender que menor, para comenzar, es un uso erróneo, porque menor es un adjetivo y lo usamos como sustantivo, o sea, ya está un problema gramatical en ese sentido, ¿verdad? Pero por otro lado, estamos marcando como una condición, es el menor en relación a un mayor, y por lo general el menor no es, y siempre decimos esto, por eso doy este ejemplo, nosotros hablamos, si yo les digo a ustedes, cuando yo les digo un menor, el menor fue encontrado en la calle tal, ¿cuál es el imaginario de ese menor que ustedes tienen? ¿Es un niño que va a un colegio, que tiene sus derechos garantizados? ¿O es un niño que a lo mejor está en la calle o que tiene problemas con drogas? Y a mí me hace muy gráfico esto cuando hablamos de un colegio de señoritas y el Instituto del Menor. No sé si en Venezuela será así, pero en Paraguay el Instituto del Menor era el centro donde estaban privados de libertad los adolescentes que estaban en situación de conflicto con la ley, que habían cometido aparentemente algún delito. Entonces, cuando hacemos esta relación nos damos cuenta que realmente estamos hablando, cuando decimos menor, es un determinado, digamos, imaginario de niño el que nos surge, y que claramente no es el que generalmente está asociado con este tipo de situaciones como las que le decía, ¿verdad? Que es lo que mencionamos, lo que hablamos de un paradigma de la situación regular, aquel niño que está como fuera de la norma, que no tiene sus derechos garantizados, que a lo mejor no va a la escuela, a lo mejor no tiene una familia. Entonces generalmente en la prensa cuando encontramos el menor, es en ese sentido, no es el menor que juega fútbol, a lo mejor en un club, no es el menor que va a una escuela, el menor es el que está en la calle, el menor es el que delinque, el menor es el que a lo mejor tiene problemas con las drogas. Estamos hablando de imaginario, ¿verdad? Y generalmente esta palabra menor es como que divide al mundo de la niñez, en los que son niños, niñas y adolescentes y en los que son menores. Y muchas veces los periodistas nos decían que ellos se ven obligados a utilizar la palabra menor, primero para encontrar sinónimos, porque necesitan encontrar sinónimos y no todo el tiempo decir niños y niñas. Además tenemos este problema con el español que no nos da, digamos, esta facilidad de que en una misma palabra se engloba sin ningún tipo de conflicto a hombres y mujeres. Siempre hay como también toda una discusión en relación a esto, y menor como que engloba. Pero finalmente cuando nos encontramos que en el 80% de los casos los términos utilizados por los medios es menor, tampoco encontramos mucho sentido en esto de encontrar sinónimos, porque es la palabra que se repite frecuentemente. Entonces, buscar las ocasiones, buscar la forma de ir dando alternativas a esta palabra que nos lleva a un imaginario que divide, como decimos, a niños, niñas y adolescentes de los menores, ¿no? Algunas otras realidades que también se ven marcadas por el lenguaje, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la explotación sexual comercial. Muchas veces se habla de prostitución infantil. Nosotros recomendamos no hablar de prostitución infantil porque hay como una clara diferencia en quién es el que vulnera y quién es el vulnerado cuando hablamos de prostitución infantil o de explotación sexual comercial. Cuando hablamos de prostitución infantil parece como que la fuerza está puesta en el niño, que es el que se prostituye, o la niña que se prostituye. En cambio, si hablamos de explotación sexual comercial, queda claro que el niño en realidad es la persona vulnerada, ¿verdad? El niño o niña es la persona vulnerada. Bueno, y siempre decimos que
en Paraguay también hay mucho con el guaraní, ¿verdad? Muchos términos que a lo mejor están marcados por eso, pero nos llama la atención la cantidad de palabras, solo traje algunas acá que se utilizan para llamar, para denominar a estos niños que están asociados con la palabra menor, ¿verdad? Pirañita, caballo loco, chespis, vándalo, malevo, malandro, malandrín, niño de la calle, que los niños que están en situación de calle piden mucho que no se les llamen así, una serie realmente de términos que realmente ponen mucha carga en el niño, en la niña, sin tener en cuenta la realidad que viven, la realidad que los empujan muchas veces a estar en determinadas circunstancias. Y por supuesto también recomendamos mucho el tema del enfoque de género, y en este sentido, como decía antes, con un lenguaje, una lengua que a lo mejor no nos ayuda mucho con esto del género, resulta muy tedioso tener que estar diciendo a lo mejor niño, niña, adolescente, niño, niña, maestro, maestra, no es tan armonioso tal vez dentro del lenguaje, y en ese sentido nosotros sobre todo recomendamos visibilizar a quienes son más vulnerables. Si hablamos, por ejemplo, del criadazgo, no sé, creo que no es una práctica muy común en Venezuela, pero en Paraguay es muy común esto de niñas pequeñas que van a vivir con otra familia a cambio de hacer las tareas domésticas, y la familia se compromete de esa manera a que vayan a la escuela, ¿verdad? Y se les llama criaditas. Bueno, entonces es una realidad que afecta más a mujeres. En ese caso, entonces enfaticemos en el género femenino. Son como estrategias para ir sobre todo mostrando a quienes son más vulnerables, ¿verdad? Bueno, por otro lado, algunas reflexiones en relación a cómo tratar las imágenes. En primer lugar, hay que tener en cuenta lo que dice la ley. Pido disculpas, realmente esto fue todo muy rápido, no tuve tiempo de investigar qué es lo que dice la ley en Venezuela. En Paraguay particularmente se prohíbe la transmisión de imágenes, la difusión de imágenes o datos de niños y niñas que estén en situaciones de vulnerabilidad, de conflicto con la ley o con derechos vulnerados o en situaciones traumáticas, ¿verdad? Pero más allá de eso, más allá de lo que dice la ley, tenemos que sobre todo tener mucho cuidado de esta revictimización, de esta exposición a la vergüenza social, como en el caso en que le habían contado. Por suerte ya hace mucho tiempo no vemos más esto en los medios paraguayos, pero en un momento era muy común encontrar una niña, por ejemplo, golpeada por sus padres, que tenía que estar ante cámara mostrando el moretón, la herida, el hematoma, levantándose la remerita para mostrar dónde le pegaron, ese tipo de cosas que realmente terminan haciéndole un daño mayor a esta niña o a este niño, que tiene que estar volviendo a vivir una situación bastante difícil que no debería haber pasado y que tienen que reproducirla para dar información a los medios, ¿verdad? Y bueno, hay un poco esto de periodista a tu zapato, seguro conocen la frase zapatero a tu zapato, cada uno en lo suyo. Muchas veces los periodistas nos dicen esto, ¿verdad? Que tienen como un fin superior para, digamos, reproducir ciertas prácticas que podrían vulnerar derechos de los niños, inclusive para hacer justicia, inclusive para, no sé, ayudar en una investigación. Y lo que siempre les decimos nosotros es eso, ¿verdad? Periodistas, hacer el trabajo periodístico y que el juez haga el trabajo del juez y que el juez juzgue y que el juez busque la información. Si un niño fue víctima de abuso sexual y ya tiene que hablar de esto con una fiscala, que no tenga que volver a hablarlo con un periodista, o que el periodista no les ponga para ayudar a un juez o para... que se dedica a hacer, digamos, nuestro trabajo es ser los mejores periodistas que podemos ser, y para ser buenos periodistas necesitamos ser respetuosos, sobre todo cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y por supuesto, si vamos a usar imágenes de niños en circunstancias en que no vulneren sus derechos, en circunstancias que querramos mostrarlo de una manera dignificante, no podemos hacerlo sin la debida autorización. Por supuesto, tiene que tener una autorización de uso de imágenes de parte del adulto, del tutor responsable, pero en nuestro caso estoy segura que SECODAP debe trabajarlo de la misma manera. Nosotros no usamos imágenes de niños, estoy hablando bajo ninguna circunstancia, inclusive para un material bueno, que hable de sus derechos, sin que ese niño
haya autorizado el uso de su imagen, esté de acuerdo y sepa en qué se va a usar, ¿verdad? Nos parece que esa es una práctica de respeto y de dignificar a ese niño y niña también. Bueno, y esta es otra duda. ¿Entrevistamos a los niños y niñas? Bueno, definitivamente los niños y niñas tienen derecho a expresar sus opiniones de los temas que les afectan. Por supuesto, siempre respetando su integridad y su seguridad y teniendo su consentimiento, que ellos quieran hacerlo, que estén dispuestos a hacerlo, que se sientan cómodos haciendo esto, ¿verdad? Entonces es súper bueno escuchar a los niños y niñas, pero debemos tener en cuenta algunas cosas. Una de las primeras cosas que decimos es no infantilizar la opinión de los niños, no menospreciar sus opiniones. Es también a veces común encontrar que a lo mejor, voy a inventar una situación, hay un grupo de personas, no sé, a lo mejor observando un incendio y el periodista va preguntando a personas adultas de una determinada manera y cuando le pregunta al niño, o cambia el tono en que le habla a un niño, o cambia la pregunta, no le pregunta de lo mismo que le preguntaría a un adulto cuando sí, igualmente podría el niño opinar sobre eso. Entonces, considerar en ese sentido también digamos, con respeto a esa opinión, entendiendo que el niño tiene mucho que opinar y muchas veces nos deja con las bocas, la mayoría de las veces con la boca abierta, con las posturas que tienen en relación a las cosas que le afectan y que son parte de su realidad, ¿no? Y por supuesto, si hay algún riesgo de daño, como decíamos, en un caso de abuso, de explotación sexual, o donde el niño fue víctima o haya sufrido algún trauma, buscar una alternativa, buscar el testimonio de un familiar, si fuera el caso, o los reportes fiscales. O sea, se puede llegar a tener inclusive la voz en primera persona de ese niño o niña, pero a través de otros recursos en donde por parte de una causa, por ejemplo, judicial, ese niño o esa niña ya tuvo que declarar, ¿verdad? Entonces son estrategias cuando en determinado momento el periodista siente que sí o sí tiene que tener esa voz de los niños o de las niñas para no victimizarlos, ¿verdad? Bueno, y cuando hablamos de qué tenemos que hablar, de qué temas deberíamos pensar en abordar cuando hablamos de niños y niñas, cuáles son los temas que debemos considerar. Y acá creo que es súper importante ser conscientes de la gran capacidad que tienen los medios de comunicación de influir en la agenda pública. Esa es un poco la lógica, la base del trabajo de la Red Andy América Latina. Trabajamos desde el concepto de agenda setting, que dice que justamente aquello que está en los medios de comunicación tiene mucho más probabilidad de estar en la agenda pública. Entonces, desde esa mirada, tenemos que entender que hay un montón de temas que son relevantes para la realidad de la niñez y la adolescencia, y que muchos de ellos son olvidados y postergados en la agenda. Cuando en nuestros monitoreos de medios hacíamos un listado de temas y veíamos en qué porcentaje estos temas eran abordados, hablando de niños y niñas, encontramos muchos temas muy importantes que tenían porcentajes del 0,001% del total de temas abordados. Educación y violencia son los temas más presentes en los medios, pero hay otros como la realidad de niños con discapacidad, o el tema del trabajo infantil, o muchos otros que son sumamente importantes de ser discutidos y de ser puestos en la agenda pública y que no están siendo considerados, tal vez porque tienen menos impacto o porque están menos presentes, más lejos de nuestra mirada cotidiana, y que quedan olvidados y que hay que traerlos digamos, a la mesa nuevamente. Y por supuesto, hacerlo con la calidad de siempre, con la calidad con que hacemos cualquier trabajo, con la calidad con la que queremos hacer el mejor de nuestro trabajo. Y ahí, para eso debemos tener en cuenta la diversidad, atender la realidad de niñas y niños, de niños más pequeños, de edad media, adolescentes, de distintas zonas geográficas. Muchas veces en Paraguay, al menos la mayoría de los medios son de la capital. Entonces, mayoritariamente la información con la que se cuenta es de niños que viven en las grandes urbes, en las grandes ciudades, ¿verdad? Y quedan fuera los sectores marginados. Paraguay tiene una importante población indígena que no tiene mucha presencia en los medios, su realidad no está siendo muy visibilizada en los medios, o las personas con discapacidad son sectores que también, atendiendo a esa gran
potencialidad que tienen los medios de poner los temas en agenda deben ser considerados. Por otro lado, la importancia de contextualizar la información, no quedarnos solamente, hablaban ya también recién Fernando y Oscar de la óptica de solución, ¿verdad? No solamente hablar de lo factual del problema, sino la denuncia, que es algo que tienen muy incorporado los medios y los periodistas, enhorabuena, pero a esa denuncia también agregar esa perspectiva de solución, que permite que la ciudadanía vea que no todo está perdido, sino que hay iniciativas, hay ejemplos en nuestro propio país o en otros países que dan una respuesta a un problema que nosotros estamos presentando. Entonces, siempre instamos a los periodistas a dar como ese paso más, denunciar lo que hay que denunciar, pero además de denunciar, intentar ver cuál podría ser la alternativa, cuál podría ser la respuesta que a lo mejor ya está funcionando en nuestro propio país o en algún otro lugar, ¿no? Diversificar las fuentes de información, por supuesto, es un principio básico del periodismo, al menos dos voces, y dos voces no son dos voces distintas, sino también divergentes, intentar escuchar voces divergentes, ¿verdad? Y dentro de eso, por supuesto, dar voz a los protagonistas, que en este caso son los niños y niñas, siempre que sea pertinente y siempre que esto no vaya en contra de su dignidad y de su bienestar. Bueno, y estas son así como rápidamente algunas premisas básicas que estoy segura que en la mayoría de los casos todos las conocen y que nosotros instamos a que de manera particular las tengan en cuenta cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, que son realmente, digamos, una población particularmente importante y en la que tenemos que tener un cuidado muy especial para asegurar que no afectemos desde nuestra profesión el bienestar de ellos. Muchísimas gracias, María Silvia. Fue bastante clara tus láminas, tu explicación. Particularmente me encantó todos los tips que diste, sobre todo con la parte del uso de las imágenes, también el lenguaje, que es muy importante, aunque la gente cree que con el lenguaje quizás no puedas cambiar cosas, en realidad SECODAP lo cree que sí, el Movimiento de Derechos Humanos también lo cree y yo también lo creo. En este momento quiero invitarlos a todos a hacer preguntas que tengan que ver con el tema legal. Yo sé que a veces tenemos incluso miedo y podemos llegar a autocensurarnos por temor a infringir alguna ley que quizás no conocemos, porque tampoco a veces nos da como mucho chance de revisar toda la legislación venezolana. En este caso estamos hablando de Venezuela. Y los invito a hacer estas preguntas porque vamos a darle paso a Carlos Trapani, quien es abogado y también es el coordinador general de SECODAP. Voy a buscar por acá para habilitarle el micrófono a Carlos, que creo que está conectado por dos cuentas. Muchísimas gracias, María Silvia, otra vez por haber aceptado esta invitación. Yo espero que podamos seguir trabajando y que podamos seguir intercambiando espacios como este. Yo no sé si Fernando y Oscar tengan algún comentario. Ya estoy aquí habilitándole el micrófono a Carlos para que comience a hacer su ponencia, pero Fernando, Oscar, si tienen algo que comentar. Sí, Vanessa, simplemente felicitar a María Silvia por esa excelente sistematización que ha hecho y bueno, valorar toda la experiencia acumulada de años. Ahí es donde uno ve realmente de lo que es tener, saber de lo que se está hablando, de haber manejado tantas noticias, tantas situaciones, tantos casos, tantos colegas, periodistas consultando dudas durante tantos años. Y creo que, bueno, honrar de alguna manera también a todos esos colegas de organizaciones, periodistas. Oscar, tú que estuviste en los inicios de la Red Andy, que dieron tanto y que trabajaron tanto, como María Silvia y muchos otros, para esto que hoy en día puede María Silvia hablar tan poniéndolo en blanco y negro en esas láminas. Fue trabajo, sudor y lágrimas, ¿no? De muchos años.
Sí, yo con mucha emoción te escuchaba, María Silvia, porque me encontraba en ese espacio en donde estuvimos presentes con grandes discusiones, sobre todo con el tema de la imagen, ¿no? La fotografía, que impacte, que conmueva. Lo que importa es que llegue y no importa si el niño se siente estigmatizado o está estigmatizado o no. Entonces esos dilemas que se presentaban y ahora ver todo eso procesado y expresado con tanta claridad, de verdad que uno siente que el trabajo ha valido la pena, sobre todo en estos momentos de mucha reflexión por todo lo que significa la pandemia, y uno se pregunta si ha valido la pena todo el esfuerzo realizado durante años, sobre todo en el campo de la comunicación, y nos damos cuenta que sí, al escucharte, uno se da cuenta que sí, se puede publicar, sí se puede publicar, se puede sacar fotos, sí se pueden, pero se manda en cuenta siempre lo que es el respeto a los derechos humanos de los niños. Se puede en un determinado momento entrevistar a un niño, o no en un determinado momento, entrevistar a un niño y hacerlo con respeto también, sin infantilizar la pregunta, cambiando la voz o tratando al niño de manera diferente a lo que se trata al adulto. Eso sí, siempre adaptado, por supuesto, a su proceso de desarrollo. Entonces, todo ese tipo de lenguaje que construye realidades y cómo uno puede ver a través de ese ideario, muchas veces crear y creer que es válido ciertas posturas radicales y muchas veces lo que pueden ser segregantes. Yo muy emocionado y además muy orgulloso de ser tu amigo y de poder haber visto el fruto a través de tu presentación. No, gracias, gracias realmente. Querría cerrar porque cuando hablaban Oscar y Fernando me acordé de una última anécdota que me encantaría compartir de un periodista que seguramente muchos conocen, que es el profesor Restrepo. Él contaba que en sus inicios, cuando el colombiano, ¿verdad? Cuando empezaba su tarea periodística en sus inicios, le mandaron a una cobertura de esas básicas que tenían que ir a, no sé, un evento, una fundación de algo, una inauguración de algún lugar. Y por el camino, cuando iban, él ya se sentía muy movido por ciertos principios desde ese entonces. Por el camino, cuando iban, dice que le llama al jefe y les dicen, desvíen, ahí al camino por donde ustedes están yendo, acaba de haber un suicidio, una persona que se colgó de un puente tal, así que vayan y tengan la primicia, porque ustedes están cerca, vayan y tengan la primicia. Entonces, ellos sin mucho pensar, desviaron un poco el camino, fueron al lugar donde ocurría esto, donde estaba esta persona que se había suicidado, y dice, efectivamente, comenta él, esta persona estaba ahí todavía, el cuerpo colgado del puente, y en ese momento a él como que algo le dice que esto no estaba bien, que eso no era algo con lo que él se iba a sentir cómodo, esa cobertura. Entonces el camarógrafo, por supuesto, se baja rápido el móvil, quita la cámara, se pone la cámara sobre el hombro para compartirlo, ¿verdad? Para filmar, y él le dice, no, esto no vamos a grabar. Era un novato, no era el profesor que después fue, ni mucho menos, ¿verdad? Estaba empezando en la carrera, pero algo le dijo a él que eso no estaba bien. Y le dice al camarógrafo, no vas a grabar. Y el colega le dice, estás loco, nos van a echar. No podemos volver nosotros al medio sin esta grabación. Esto tenemos que grabar. No, le dice, no vas a grabar, no vas a grabarte. No, y le prohíbe y no le deja grabar. Y bueno, él dice, yo decía hasta acá llegó mi contrato, ¿verdad? Con esto me despiden. Y entonces él llega al medio, al canal, y le cuenta al jefe y le dice, realmente yo decidí que esto no se tenía que grabar, porque esto no era oportuno. Pero ¿cómo no? Le dice, esto es de interés público, le dice el jefe. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo no grabaste esto si esto es de interés público? Y él dice que en ese momento le surge esto y le dice, no señor, esto no es de interés público, esto es de curiosidad pública. Y es lo que tenemos que aprender a diferenciar. Y bueno, él cuenta que no lo echaron milagrosamente, pero es algo que a mí me quedó, me impactó y me quedó eso, entender qué realmente es de interés público, y sobre todo con una población como la de niños, niñas y adolescentes. No dejarnos confundir y llevar por una curiosidad pública, sino responder a lo que realmente es de interés público. Sí, de acuerdo. Muy bien, María Silvia, por eso tienes una pregunta. Vamos a darte chance
que la puedas leer y mientras tanto armas la respuesta para darle paso a Carlos Trapani, que es el coordinador general de SECODAP, y nos va a hablar sobre las leyes a favor de los periodistas. Carlos, te doy la palabra. Sí, muchísimas gracias, Vanessa, por la oportunidad. Le saludo a María Silva. Compartimos en algunos espacios en Global, bueno, mucho cariño, mucho respeto. Fíjense, la logna a favor de los periodistas, ¿no? Yo creo que, bueno, pasa mucho en el área de salud, en el área policial, y eso no es algo ajeno de comunicación en el área de los periodistas, ¿no? Que la logna es una de las leyes más criticadas y más cuestionadas, pero la menos estudiada y menos comprendida. En ese sentido, yo creo que la invitación es a desmitificar la logna y dejar ver la logna como la amenaza, sino poder entender la logna, bueno, como esa oportunidad, esa hoja de ruta que nos permite ser mejores padres, ser mejores médicos, ser mejores policías, pero también ser mejores periodistas y mejores comunicadores. Afortunadamente, muchos de los postulados que María Silvia describió a lo largo de su presentación están recogidos en la logna. Entonces, mucho de lo que María Silvia dice constituyen derechos y garantías que la propia ley establece, ¿no? Yo quiero hacer algunas precisiones, pero ratifico en todo lo que María Silvia comentó. Creo que una de las grandes ventajas que tiene la logna a la comunicación es el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho, es decir, como ciudadanos. La logna lo que permite es una redignificación del niño como un actor social fundamental que requiere respeto desde todo punto de vista, incluyendo la comunicación. Entonces, al decir que el niño es sujeto de derecho, lo que significa, desde el punto de vista de los periodistas, bueno, que tengo que tratar a ese niño con las debidas garantías, con el debido respeto que merece cualquier ciudadano. Más aún, con unas características y unos cuidados especiales por la condición de niño y su condición de vulnerabilidad en razón a la edad y en razón a la dependencia que tiene con el adulto. Y fíjense que yo coloqué aquí que el periodista es la bisagra entre el ejercicio de varios derechos: el derecho a opinar, el derecho a participar, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a defender sus derechos, y el periodista y la comunicación es ese derecho bisagra que me permite poder ejercer cada una de estas garantías que la ley reconoce. Entonces, el rol de los periodistas para la garantía de los derechos de los niños es fundamental. No solo en términos de denuncia, que pareciera que es lo único. No, estamos hablando en términos de promoción, en términos de difusión, en términos de información, en términos de sensibilización. Entonces, yo creo que aquí el llamado que los periodistas, que hay distintas áreas, unas más desarrolladas que otras, pero que son fundamentales para decir que los niños son ciudadanos, para decir que los niños son sujetos de derecho. En la historia de legislativa, en el área del periodismo, yo creo, bueno, que marcó un hito la logna al marcar unas garantías fundamentales para el tratamiento de la noticia con respecto a los niños y la responsabilidad social en radio y televisión, ¿no? Una ley muy polémica que en muchos aspectos establece censura y, bueno, muchas veces bajo el amparo de los niños se mal utilizó la ley para poder cercenar espacios de participación y espacios de que tenían los niños ganados en medios de comunicación. Fernando lo planteaba y Oscar, la logna en sus inicios tuvo un gran espaldarazo de los periodistas, ¿no? Niños tomaban medios de comunicación, niños podían ser entrevistados por periodistas, pero a partir de la ley de responsabilidad social en radio y televisión hubo muchos mecanismos de censura previa e incluso bajo el amparo a proteger a los niños, bueno, se sancionaron medios y se sancionaron periodistas. Y a partir de ahí hubo un retraimiento en los espacios de participación de los niños con los periodistas. ¿Por qué es importante el periodista? Bueno, porque también es un medio para visibilizar otros derechos. Libertad de expresión, libertad de información, la educación crítica que tienen los niños sobre los medios y, bueno, también la protección a esa propia reputación y propia imagen de los niños. Yo quiero dar como unas recomendaciones en base a lo que Silvia plantea y en base a lo que establece la ley. Pero bueno, 3 recomendaciones básicas. El uso del lenguaje, creo que es fundamental. Silvia lo explicó, no voy a ahondar en eso. El enfoque diferenciado en género para el tratamiento de la noticia, pero yo incorporo un tercer elemento que es el enfoque de salvaguarda. El enfoque de salvaguarda significa, bueno, cómo yo como periodista minimizo los riesgos para que mi acción no cause daño. Entonces, cuando hablamos de salvaguarda en términos de entidades de atención, organismos públicos, bueno, también tenemos que hablar de medidas de salvaguarda en la comunicación. María Silvia habló de la no discriminación, es fundamental. Dice que la no discriminación en niños tiene un plus
No solo se discrimina al niño por razones propias de edad, sexo, nacionalidad, orientación política, orientación sexual o cualquier otra condición, pero tampoco se puede discriminar al niño por la condición de sus padres, representantes o responsables. Entonces, la no discriminación no solo abarca condiciones propias del niño, sino también abarca condiciones de terceras personas. La no revictimización. Y fíjense que la noticia como una vía para el ejercicio de la ciudadanía, la noticia como una vía para exigir los derechos. Yo incorporo el consentimiento no como una mera formalidad administrativa, sino como una oportunidad dialógica con el niño, para que el niño pueda comprender el porqué de la comunicación, por qué es importante su testimonio, por qué es importante darle rostro a la noticia y en función de eso buscar un consentimiento que sea informado, pero sobre todo que sea dialógico, ¿no? Cuidar la fuente, sobre todo la verificación de los datos, cuidar y promover el rol fundamental que tienen las familias, evitar noticias que estigmaticen o criminalicen a la familia, bueno, y extremar precauciones, y es como que las alarmas que la ley establece. Cuando los niños y adolescentes son víctimas y victimarios. En ese sentido hay una restricción legítima en la ley que impide la difusión de los datos, que los permite identificar de forma directa o de forma indirecta. Es decir, yo puedo eliminar los nombres de la noticia de un niño que haya sido víctima o de un adolescente victimario, pero si dejo los datos de dónde vive, de su colegio, cómo se llaman sus padres, yo de forma indirecta puedo saber quién es el niño. Entonces la ley establece garantías para poder proteger esa propia imagen que tiene el niño, ya sea en condición de vulnerabilidad o en conflicto con la ley penal. Ya para cerrar, yo rescato, siempre en disciplina positiva decimos que los adultos traten al niño como les gustaría que los traten a ustedes. Si llevamos esa máxima de la disciplina positiva, la comunicación, bueno, entrevisten al niño como les gustaría que lo entrevisten a ustedes, más unas garantías especiales por su condición de niño. Ya yo con esto cierro y muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, por esa presentación, por esa introducción a lo que es la LOPNA, que es la Ley Venezolana para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Quería agradecer a todas las personas que están conectadas desde México. Les llegó una invitación. Hay bastantes personas aquí. Espero que esta conversación les haya sido de mucha utilidad. Pero no quiero cerrar este encuentro sin presentar a Abel Saraiva, quien es el coordinador adjunto de SECODAP y además psicólogo y psicoanalista. Es el coordinador del servicio de atención psicológica que estamos ofreciendo en SECODAP para niños y para las familias. Él tiene una parte fundamental de este encuentro, que es el autocuidado, porque muchas veces como periodistas hablamos de los otros, cuidamos de los otros, hacemos el servicio público para otros, para visibilizar a otros, pero nos dejamos de lado. Nos olvidamos a veces. Y tener autocuidado y tener salud mental es necesario para comunicar correctamente. Estoy buscando por aquí a ver para darle voz, activar su micrófono. Listo. Hola, Vane, gracias. ¿Me escuchas? Con Abel Saraiva. En buenas manos los dejo. Hola, Vane, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Se escucha. Perfecto, bueno, nada, agradecido con este espacio, agradecido contigo por esta iniciativa maravillosa que has planteado, que nos has planteado a todos. Agradecido también con María Silvia, que nos ha presentado, bueno, un panorama bien robusto sobre cómo se trabaja el tema de comunicación con niños y adolescentes de manera respetuosa. Oscar y Fernando también un poco, bueno, de los antecedentes, de dónde venimos, de la importancia de trabajar los espacios con los niños. Por otro lado, Carlos también haciendo ese énfasis fundamental en relación a los principios que cuando miramos desde un enfoque de derecho van a estar presentes y deben estar presentes en nuestro accionar, pero efectivamente nos queda la pregunta de, bueno, ¿qué pasa? Y cómo manejar el autocuidado del periodista. Y yo, en ese sentido, pues quería compartir con ustedes como unas tres ideas que creo que pueden ayudarnos en este camino
sobre todo no en el rol, y ya aparecía en el video y en otros comentarios que se ha hecho sobre cómo trabajar con víctimas, cómo trabajar con niños y adolescentes, cómo trabajar en contextos de población vulnerable. Es decir, por allí no va, sino más bien cómo nos protegemos, cómo generamos ese autocuidado. Ahora bien, la máxima del autocuidado es que efectivamente nadie puede dar aquello que no tiene. Y tenemos que partir de allí porque lamentablemente se nos hace muy difícil cuidar de otros, cuidar de las necesidades de otros, cuidar de la protección a terceros, cuando nosotros no somos capaces en un determinado momento de cuidar de nosotros. Y allí pues viene a interactuar algo que es como muy característico de la salud mental. Cuando nosotros trabajamos otros temas de salud, pareciera que no hay opción, ¿no? Sino cuidarse. Y voy a partir de un ejemplo de contexto actual, y es efectivamente todo lo relacionado al COVID. Hoy día a nadie se le ocurriría salir a la calle sin tapabocas, salir a la calle sin lavarse las manos, sin adoptar pues estas conductas de prevención. ¿Por qué? Porque, bueno, existe pues casi una certeza de que de no realizar estas prácticas nosotros acabaremos pues contagiándonos con el virus y, bueno, y sabemos ya los riesgos que esto representa. Ahora bien, frente a nuestra realidad y frente a nuestra salud mental, pareciera que siempre podemos aplazar el asunto, que siempre nosotros podemos de alguna manera dejarlo para después, que ya habrá tiempo de cuidar de nosotros, porque ahorita, pues evidentemente hay que salir con la noticia, ahorita hay que responder a las demandas del entorno, ahora hay que hacer muchas cosas, pero dentro de esas muchas cosas, rara vez pensamos en que debemos cuidar de nosotros. Fíjense que yo insisto en muchos espacios con esta idea de la mascarilla de oxígeno. Cuando uno se monta en un avión, de las primeras cosas que le dicen a uno, además del tema del cinturón, es sobre la mascarilla. En caso de emergencia caerán unas mascarillas y usted colóquesela primero antes de colocársela a otros. Entonces, esto va a ser muy importante porque inclusive en términos de autocuidado, nosotros debemos, es una de las pocas situaciones en las que vamos a escuchar que se dice al adulto que se cuide, inclusive antes de proteger a niños o personas vulnerables. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que efectivamente yo creo que el acto de comunicar es un acto muy sensible y es un acto que de alguna manera requiere que nosotros pensemos no solo en lo que sucede afuera, y yo creo que esta es gran parte de lo que pasa, ¿no? El comunicador social está como con su atención volcada al mundo a su alrededor, pero no siempre de cara a sí mismo. Y vengo con la segunda idea que quiero compartir en esta tarde con ustedes, y es la idea de que cuando se comunica, pareciera que hay algo que el comunicador deja de sí en el hecho de comunicar. Es decir, lo que nos está pasando, y por esto retomo la idea, lo que nos está sucediendo va a tener una incidencia en lo que nosotros más adelante pues vamos a acabar por comunicar. Por ende, si desatendemos nuestra salud mental, si desatendemos nuestra realidad emocional, pues evidentemente eso va a impactar en el producto que nosotros vamos a estar generando y sobre todo va a impactar la manera en que nos relacionamos con algunos temas, ¿no? Sería esperable que ciertos temas complejos se nos hagan más difíciles de contar, y se nos hacen más difíciles de contar porque muchas veces estos temas tocan aspectos de nuestra historia, tocan aspectos de vivencias que hemos tenido, de traumas, de momentos difíciles, y para los cuales pareciera que hay muy poco tiempo a conversar. De hecho, y esto nos lleva a un tercer punto que creo que es sustancial en relación a cómo nosotros manejamos esto, porque pareciera que la idea sería, bueno, entonces, como la realidad es muy dura, como aproximarnos a situaciones traumáticas de violencia, de abuso, de riesgo, es muy duro, entonces yo me alejo y adopto una distancia que muchas veces llamamos una distancia profesional para que parezca que esto que ocurre a mí no me afecta. Ahora, ¿hasta qué punto esto es cierto?
hasta qué punto realmente no nos afecta, eso valdría la pena preguntárselos, ¿no? Y que hay un equilibrio, y es un equilibrio complejo para quienes nos relacionamos con experiencias de sufrimiento humano, y es que nosotros evidentemente no podemos ser tan permeables que todo lo que sucede pues nos desborde, pero al mismo tiempo no podemos ser tan duros, tan rígidos, que esa rigidez nos haga insensibles a lo que está sucediendo. O sea, de alguna manera nosotros debemos echar mano de esa vulnerabilidad, de esa sensibilidad, que es lo que nos permite en buena medida realizar nuestro trabajo. A mí me gustó algo que decía María Silvia en relación a este evento con un niño que había sido maltratado por su padre, quien era una persona de poder, y efectivamente, bueno, pues estaba el dilema de si utilizar este material para exponer la situación y exponer a esta persona sin que se zafara, y la reflexión giró sobre el hecho de preguntarse, ¿qué habrías hecho tú si se tratara de tu hijo? Y esto pone el acento en algo bueno, que de alguna manera toca la ética en el sentido de decir, bueno, ¿cómo tratamos a los demás? ¿Cómo tratamos las historias de los demás? ¿Cómo tratamos las historias de los demás en el sentido de no hacer con otros lo que no nos gustaría que hicieran con nosotros? Ahora, pero sobre esto ya se ha dicho en este foro, y lo que yo quiero afianzar, lo que yo quiero enfatizar es que esta vuelta ética tiene un revés también. ¿Por qué? Porque evidentemente en un momento tenemos que plantearnos cómo cuidamos de los demás. Y ciertamente no deberíamos permitir para los demás lo que no permitimos en nosotros. Pero muchas veces, y es aquí a donde quiero llegar, nosotros podemos inclusive adoptar cuidados de cara a terceros que no tomamos con nosotros. Somos poco compasivos con nuestra historia, somos poco compasivos con nuestro sufrimiento, con nuestra fatiga, con lo que nos remueve. Y yo creo que esto también pasa por el hecho de que no nos toca lidiar con situaciones sencillas. Yo rescato en este sentido un paralelismo que veo entre en lo que escucha el comunicador, con lo que lidia el comunicador y con lo que lidia un terapeuta, un psicólogo, como es mi caso. Y tiene que ver con el hecho de que a veces escuchamos historias tan dramáticas que aunque podamos hacer informes, reportes, documentar, aunque hagamos un trabajo con eso, sobre eso es difícil hablar en casa. Es decir, una historia de sufrimiento como las que pudiéramos relatar, pudieran arruinarle el día a cualquiera. Y entonces, a costa de no querer hacer o no querer incomodar a otros, entonces cargamos con pesos enormes sobre nuestros hombros. No quiero decir con esto que la salida, que la solución, que la respuesta sea, bueno, mira, vamos a hacer como una distribución de todas las malas noticias que a veces escuchamos, sino que se trata más bien de cómo nosotros entendemos la necesidad de hablar de lo que sentimos, no tanto a veces lo que nos pasa, sino cómo nos sentimos. Y esto a veces lo logramos hacer con amigos, lo logramos hacer con colegas, si nos proponemos, lo logramos hacer con nuestras parejas, con nuestras familias, pero hay momentos donde también nos toca identificar que si hay cosas sobre las que yo necesito hablar y no encuentro cómo ni con quién, es absolutamente legítimo que también nosotros podamos buscar ayuda. Generalmente el comunicador social está del lado de quien pudiera ayudar. Pero ¿quién ayuda al que ayuda? ¿Quién cuida del que cuida? Estas son algunas de las preguntas que quedan, ¿no? Pongo un par de ejemplos más y ya me aproximo al cierre de esta intervención. Para quienes tienen un vehículo, sería impensable no hacer mantenimiento del vehículo, es decir, al paso de unos kilómetros no hacer el cambio de aceites y lubricantes. O quien tiene pues algún aparato electrónico, no borrar los archivos que le sobran o no hacer el mantenimiento respectivo. Pero en el caso nuestro, pareciera que nosotros aguantamos de cualquier manera y desatendemos un elemento central, y esta es la idea con la que quiero pues cerrar, que nosotros tenemos en nuestra vida emociones, y estas emociones hablan. Y cuando digo que hablan, es porque se expresan en nuestro cuerpo, se expresan en nuestras actitudes, se expresan en nuestra manera de relacionarnos, y
nos proporcionan información valiosa. Información que, hablando hacia periodistas, hablando hacia comunicadores sociales, yo quisiera decir que ojalá pudiéramos tratar la información de nuestras emociones como tratamos una fuente, indagar cuál es el origen, qué pasó, dónde pasó, por qué aparece esa emoción en nuestra vida, qué nos viene a reflejar, cuál es su conexión con las demás emociones que forman parte dentro de nuestro ecosistema de sentimientos, efectivamente cómo se articula toda esta problemática, ¿no? Y qué información, hacia dónde nos lleva. ¿Por qué digo y insisto en la relación entre emociones e información? Porque las emociones están puestas en nosotros como una manera de orientarnos, son estas señales que nos alertan sobre cómo vamos y efectivamente nos permiten tomar decisiones. Solo voy a tomar una emoción para ilustrar lo que quiero decir. Hablemos de la rabia, por ejemplo. Cuando hablamos de rabia, habitualmente nos enfrentamos a una emoción que nadie disfruta tener, nadie disfruta experimentar rabia. Sin embargo, la rabia se nos presenta a través de tensión muscular, dolores de cabeza, sudoración, respiración agitada. Muchas veces nos tensamos los músculos del cuello, los dientes, porque nuestro cuerpo se está preparando para responder ante alguna situación que muchas veces consideramos injusta, que muchas veces consideramos que no está bien. Ahora, ¿pero qué pasa? Que frente a la rabia, nosotros tenemos básicamente dos alternativas, ¿no? O canalizamos esa rabia de una manera constructiva a partir de acciones concretas como pueden ser desde la denuncia, a realizar un trabajo concreto, a tener espacios de alivio, es decir, hacemos algo con esta rabia, o nosotros acumulamos. Y cuando acumulamos la rabia, pues efectivamente hay una presión, una tensión que va generándose en nuestro organismo, que va generándose en nuestras emociones y que en definitiva puede llegar a explotar. Yo uso la metáfora de una olla de presión que tiene una válvula y por supuesto esta válvula permite que se alivie la presión al momento de cocinar, pero si la válvula se obstruye, la olla no va a explotar de inmediato, va a explotar eventualmente. ¿Cuál es el problema? Que al explotar va a causar daño alrededor sin importar a quién. Y esto es un poco lo que a veces nos sucede cuando este cúmulo de sentimientos no canalizados estallan, explotan y salen de una manera tal que dañan a nuestro alrededor sin nosotros poder efectivamente canalizar este sentimiento. Entonces, bueno, un poco el mensaje como para sintetizar. Uno, nosotros tenemos un llamado de reconocer el peso, la importancia que tienen las emociones en nuestra vida. La máxima del autocuidado, como lo decía, es dar aquello que tenemos, por tanto, protegernos, cuidar de nosotros para poder cuidar de otros. Luego, efectivamente, tener presente cómo nuestra propia historia va a tener un impacto en aquello que comunicamos y la necesidad de trabajar en esto. Y, por último, efectivamente, la importancia también que tiene cómo nosotros le damos lugar a nuestros sentimientos, cómo nosotros tratamos nuestras propias emociones como si se trataran de fuentes de información, siendo, por supuesto, compasivos con nosotros. Creo que esta es la máxima que en ese sentido nos puede permitir llevar nuestro día a día, nuestra profesión, de una mejor manera. Cierro con lo siguiente. Dejemos de huir de la vulnerabilidad que tenemos como algo del que hay que sacudirse, esa capacidad que tiene la vida de causar impacto en nosotros. Más bien echemos mano de ella, echemos mano de nuestros sentimientos, echemos mano de lo que nos ocurre para poder aproximarnos humanamente y de manera sensible a las realidades con las que nos relacionamos y especialmente con niños y adolescentes. Bueno, esto es lo que yo traigo para compartir con ustedes. De nuevo agradecerles la paciencia, que se hayan quedado hasta el final de este espacio y por supuesto la invitación y el espacio que Vane nos ha propuesto. Gracias, Abel. Fue bastante sanador escuchar lo que dices porque creo que muchos nos sentimos identificados con esas palabras. Quiero pedirle ayuda a Oscar, Fernando, incluso a ti, Abel, porque se me desconectó la computadora y se borraron todas las preguntas que estaban por allí. Si las pueden leer
Y María Silvia, atenta por si tienes respuestas, incluso Carlos, Fernando, Oscar, a ver, los especialistas invitados estén allí para responder esas dudas, esas inquietudes. Por supuesto, Vanessa, una de las inquietudes que han planteado varias veces es si se va a compartir esta información, la presentación de María Silvia. Sí, esto lo estamos grabando, nosotros tenemos guardados sus correos para aquellas personas que llegaron que no se inscribieron en el formulario, pues dejamos en el chat el correo derechamos@gmail.com. Pueden escribir para ustedes tener también el link de YouTube en el que vamos a subir este video, esta sesión. Sí, porque varias personas tenían el horario desde otros países, México, horarios que no coincidían, entonces quieren tener la información. María Silvia, una pregunta para ti. ¿Dónde podemos encontrar esos temas relevantes que consideran menos tratados? Pregunta Génesis Suárez. Hay que activarle el micrófono, voy a hacerlo, es que desde el celular es un poco más complicado. Ya. Ok, aquí la tengo. Listo. Hola, ahora sí. Estaba viendo la forma de avisarte esto, que no podía activar el micrófono. Sí. Sí, vi unas preguntas que me habías pasado también al chat, pero empiezo con la que dice Fernando. ¿Dónde puedo ver los temas? ¿Me podrías repetir, por favor, Fernando, dónde podría ver los temas que digo como menos tratados? Ajá, ¿Así es la sí, pregunta? Tú hablas, exacto. Tú hablaste de que había temas que los medios no abordaban. Ella pregunta que dónde se pueden encontrar, si hay un listado de esos temas. Bueno, un listado como tal no hay, pero sí podés buscar en la web los informes niñez y adolescencia. Yo entiendo que SECODAP tiene también varios probablemente subidos a su web. No sé, ustedes me dirán, Oscar, si tienen todavía esos informes que realizaron en años anteriores. En el caso de la Red Andy América Latina también hay unos informes que se pueden encontrar dentro de la página de Andy, www.andy, A-N-D y latina, ¿verdad? Es andy.org.br. Ahí están los informes que son de la Red Andy América Latina, que son 2 informes que recogen los datos del monitoreo de medios de los diferentes países. Y pueden ahí ver, pero hay mucha similitud en general en todos los países. Discapacidad, el tema de etnias, el tema de adolescentes en conflicto con la ley, bueno, son como temas recurrentes que tienen mucho menos presencia. Sí, explotación sexual suele estar entre los más tratados, los más abordados, pero sí, identidad sexual, perdón, ahora escuché bien lo que decía, sí, totalmente. Entonces, como les digo, en el caso Paraguay, nuestros informes se llaman Niñez y Adolescencia en la Prensa Paraguaya, y hay como 6, 7 dando vueltas por ahí en la web. También hay un manual de niñez y periodismo que hicimos en Paraguay que recoge varios de estos elementos que yo comenté hoy, y pueden buscarlos también en la web, o en la web de Global Infancia, o googleando también van a poder llegar a estos reportes. Lo mismo con los de la Red Andy de América Latina. María Silvia, hay una pregunta de José Gregorio Fernández que recoge también inquietudes de otros, que tiene que ver cómo ves ahora, ¿no?, en perspectiva, la cobertura de noticias que involucran a niños y adolescentes en los medios de comunicación de tu país, ¿no? Y cómo has venido manejando la formación y preparación de los comunicadores que cubren las fuentes más demandantes en materia de perspectiva de enfoque de derecho, con una visión desde la doctrina de la protección integral. O sea, cómo va la cobertura después de todo este proceso y cómo se ha venido manejando la formación y preparación de los comunicadores con este enfoque. Bueno, yo puedo hablar sobre todo con mayor pertinencia del caso Paraguay, si bien también tengo un conocimiento general de la región.
que como les dije es muy similar el comportamiento, al menos de lo que se puede ver a través del monitoreo de los datos estadísticos son muy similares. Bueno, y lo que puedo decir es que si bien a nivel estadístico, cuando hacemos estos monitoreos de medios, no se ve un cambio muy significativo en los porcentajes, ¿verdad? Los porcentajes positivos que aumenten significativamente o los negativos que disminuyan significativamente, que tienen una explicación lógica, y es que nosotros en nuestro trabajo, por lo general, llegamos más directamente a los periodistas que cubren niñez. Pero cuando monitoreamos en Paraguay, esa cobertura de niñez estuvo mucho tiempo enquistada en las secciones que se le llamaba sociedad, ¿verdad? O ahora empezaron a permear un poco más en la sección país. Pero hay mucho más abordaje que están judiciales, que están policiales, que están en otras secciones en donde nosotros no teníamos una incidencia tan directa. Entonces, por eso, digamos, los porcentajes no son llamativamente mejores. Sin embargo, lo que sí pudimos ver es que hay un cambio de paradigma. Obviamente son años, no es mágico, no es algo que se logra de un día a otro, y hay avances y retrocesos como todo en la vida. Hay generaciones de periodistas que comprendieron este mensaje que nosotros traíamos de la red y que hoy ya no están en los medios, y nuevas generaciones que están ahora y con las que nuevamente hay que iniciar el trabajo o hay que retomar el trabajo. Pero sí, en el caso de Paraguay puedo contar que fue fundamental una de las estrategias de la red Andy, que es el periodista amigo de la niñez. Entiendo que en Venezuela le llamaban PANA, justamente también haciendo alusión a este término que entiendo usan mucho en Venezuela como amigo. En nuestro caso, el periodista amigo de la niñez cumplió el año pasado 15 años consecutivos de estar ofreciendo este reconocimiento a periodistas que se destacan por su compromiso en la cobertura periodística de temas de niñez y adolescencia. Y eso nos posibilitó a nosotros contar en el país con una red de aproximadamente... tenemos como 62, creo, no recuerdo si 62 o 67 el año pasado completamos. Algunos dejaron el periodismo, algunos están fuera del país, pero es una base de periodistas que a partir de este reconocimiento lograron aumentar su compromiso, ya no solo con la niñez, sino en general con los temas sociales, con la cobertura de temas sociales. Y eso para nosotros es nuestro principal capital en Paraguay. Estos son periodistas con los que contamos hoy para cualquier tema social, que manejamos un código común, un lenguaje en el sentido amplio de la palabra común, y que creo que es lo que permite tener hoy un trabajo bastante más cuidado. Siempre hay situaciones, hay casos, hay tipos de medios también que tienen una determinada cobertura que apunta más a algo más sensacionalista, algo más de impacto, y que no está tan sujeto al enfoque de derechos, ¿verdad? Pero sí vemos un cambio importante, y sí hacemos el intento de llegar a las universidades, no de manera sistemática, lastimosamente, pero nos convocan, digamos, con bastante frecuencia para dar charlas en las universidades, para inclusive compartir cómo hacer un monitoreo de medios, qué principios hay que tener en cuenta, etcétera, ¿verdad? Pero es un trabajo, no diría luego de largo plazo, yo diría que este es un trabajo constante. Igualmente, José Gregorio Fernández plantea el requerimiento de la responsabilidad de los comunicadores para visibilizar, por ejemplo, los derechos de colectivos de niños, niñas, adolescentes invisibilizados, como el caso de aquellos que están privados de cuidados parentales, sin dolientes, sin familias, sin defensores, sin respuesta en medio de circunstancias como el aislamiento social y la parálisis de tribunales para ellos en medio de esta pandemia. Sí, así mismo, es lo que decíamos, ¿verdad? Que generalmente justamente estos grupos más vulnerables son los que menos tienen
espacios en los medios, sobre todo desde una perspectiva que les ayude a que sus derechos realmente sean reconocidos, que su realidad sea, digamos, reconocida como vulnerada y que se pueda hacer algo para, digamos, cortar esa vulnerabilidad o hacer algo para garantizar los derechos de esos niños y niñas. Y ahí es donde está ese compromiso social de los periodistas de dar visibilidad. Yo recuerdo en uno de los informes donde siempre tomábamos como algunos temas, en los informes de monitoreo de medios tomábamos algunos temas que queríamos mirar en particular, y un año decidimos hacer algo sobre trabajo infantil, hacer un capítulo especial sobre trabajo infantil. Y encontramos que habían solamente tres formas de trabajo infantil presentes en todo el año en los medios paraguayos. Prensa escrita, tomábamos la prensa escrita. Y las tres formas de trabajo infantil presentes eran el trabajo rural, el trabajo infantil doméstico y el trabajo en calle, o el trabajo vinculado a la calle, ¿verdad? De estas tres realidades, el trabajo rural es el que afectaba a la mayor cantidad de niños en Paraguay. No quiero, tal vez no soy muy precisa con las cifras, pero creo que estas cifras que voy a dar van a servir como una referencia general, aclarando que a lo mejor no es sumamente riguroso el dato porque ya es de hace unos años. Pero si mal no recuerdo, creo que había como 600.000 niños y adolescentes vinculados al trabajo rural. Y esos 600.000, 700.000 niños que según estadísticas estaban en trabajos rurales, encontraron eco en la prensa en una noticia. O sea, teníamos una noticia en todo el año sobre el trabajo rural. El caso de los niños, sobre todo las niñas que les comenté antes, criaditas vinculadas al trabajo doméstico, afectaba aproximadamente, según estimaciones, porque también es algo que es muy difícil cuantificar, a unas 60.000 niñas, ¿verdad? O sea, un número mucho menor que el del trabajo rural que había tenido una noticia. Bueno, esta modalidad de práctica, ¿verdad? Tenía cerca de 50 noticias. Y el trabajo de niñez en calle, la situación de los niños en calle, que afecta, si bien es bastante difícil cuantificar esto, pero en ese momento se hablaba de unos 8.000 niños, 9.000 niños en calle, situación de calle, era la que tenía el mayor número de noticias, sobrepasando la centena de noticias que hablaban sobre esta realidad. Entonces nos daba como una pauta de cómo las modalidades de trabajo que afectaban a mayor cantidad de niños estaban totalmente fuera de la lente mediática, ¿verdad? Y que justamente el trabajo rural, que tiene también consecuencias bastante fuertes en la salud misma de los niños, porque están expuestos a agrotóxicos, por ejemplo, porque generalmente vienen acompañadas de deserción escolar, no están presentes, no eran abordadas de manera profunda desde los medios, entonces eran como doblemente invisibles. Y los que más estaban presentes eran justamente esas realidades que finalmente estaban en las ciudades, en estas ciudades donde están los medios de comunicación, y que, bueno, si bien no es una realidad que podamos aplaudir y decir que todo está bien, por lo menos yo siempre digo, es algo que tenemos delante de nuestros ojos cotidianamente, y otras que están más invisibilizadas también son invisibilizadas en los medios. Entonces definitivamente hay que tener agudizar esa mirada y entender la importancia de poner el foco en esas realidades que necesitan ser expuestas y que no tienen esa oportunidad. Bueno, María Silvia, estoy leyendo acá los reconocimientos, las felicitaciones. Excelente tu presentación, brillante tu presentación, excelente, excelente, excelente. Oye, es como para sentirse muy bien. Así es. Muchas gracias. Un montón de fans María tienes. Silvia. Muchísimas gracias. De verdad gracias. por aceptar la invitación. Gracias por compartir todo este conocimiento. Sé que es corto, pero a través de nuestras redes la gente puede estar interesada en conversar un poco más contigo, así que bueno, atenta por allí. No quería despedirme sin darle gracias a todos los ponentes, a Fernando y Oscar, quienes son los fundadores de SECODAP. Es muy importante para el equipo que
saber que contamos con ustedes para este tipo de actividades relacionadas con la comunicación. También a Carlos Trapani, que es el coordinador general, y a Abel Saraiva, que es el coordinador adjunto. Todos nos pueden contactar, acabamos de escribir la página web de la organización, pueden escribirnos por allí, contactarnos. Gracias por conectarse, gracias por compartir, y bueno, será para una próxima oportunidad. Los dejamos, nos vemos pronto. Muchísimas gracias y feliz día a todos los periodistas en Venezuela. Chao. Gracias.